En la historia de la Reforma, Juan de Valdés, número 1, introducción. Un saludo a todas las personas que me escucháis a través de Radio Anglicana. Soy Juan Carlos González y encantado de acercarme a vosotros a través de este medio para haceros llegar, para intentar haceros comprender un poco más qué fue la Reforma de la Iglesia y qué es y qué fue la historia del anglicanismo. Me he propuesto un tema ambicioso, Juan de Valdés. Igual tal vez los que me estáis oyendo al otro lado del mar, si al Juan de Valdés le quitamos el D, pensaréis que estoy hablando del café y me diréis, uy, qué poco debe entender este hombre de historia y de estas cosas, pero no, estoy hablando, como podéis imaginaros, de Juan de Valdés, el cafetero colombiano, no. Estoy hablando de Juan de Valdés, que fue un humanista y un personaje muy importante dentro de lo que fue la conceptualización del protestantismo español. Fue un hombre muy importante y lo vais a ver porque desde unos postulados católicos llegó a ser una de las personas más influyentes en un cuerpo o en un grupo de personas que colaboraron en la Reforma, esencialmente en Italia, pero en la Italia española de entonces, que era el reino de Nápoles. Para iniciar nuestra gran aventura con Juan de Valdés, del que en sucesivos capítulos iremos viendo parte de su vida y de su obra, de su inmensa obra que la podemos calificar intelectualmente y literariamente como una de las mayores joyas que tenemos del español, también de las más desconocidas, puesto que sus escritos, que tenían cierto aroma a Reforma, fueron perseguidos, eliminados y prácticamente hechos desaparecer por la Inquisición. Pero poco a poco vamos armando el puzzle de la historia y el puzzle de la literatura que nos permite encontrarnos con uno de los más impresionantes ejemplares de la vida del siglo XVI en nuestro país, en Italia, y uno de los que marcaron más todo lo que fue, como os digo, la Reforma de la Iglesia de Inglaterra. Bien, en líneas generales, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Juan de Valdés, vamos a hablar de su hermano, que era Álvaro de Valdés, que fue uno de los personajes más importantes dentro de la historia de nuestro país, porque fue uno de los secretarios que tuvo el emperador Carlos V. Pero vamos a irnos al principio. Si alguno conoce la península o me estáis oyendo desde lo que es nuestro país, tenemos que irnos a Cuenca, en Castilla. Hoy esa es una región de Castilla-La Mancha, al año 1509, donde probablemente en esa fecha nace Juan de Valdés y su hermano, porque eran gemelos, probablemente. Juan de Valdés y Alfonso de Valdés nacen de una familia cuya tradición y cuya fe había sido ser judíos, como mucha gente en las ciudades castellanas, y sus padres se habían convertido. Su tío no del todo, porque aunque era el más insigne predicador y párroco de Cuenca, mantenía un criptojudaísmo, y aparte de ser el párroco más principal de la iglesia, pues en la sombra, por decirlo de alguna manera, pues seguía profesando la fe hebraica y seguía circuncidando a los niños judíos, todo esto en secreto, por supuesto. Este personaje va creciendo, se va educando, llega a formarse en la Universidad de Alcalá de Henares, y la Universidad de Alcalá de Henares se convierte en un reducto del erasmismo. Erasmismo, renacimiento, son palabras y términos que nos van a sonar y que vamos a recorrer con bastante comunicación. El humanismo cambió todo lo que era el concepto de la mentalidad europea y también arrastró o confirmó la presencia del Renacimiento. El hombre ya no es ese hombre oscuro que vive en la Edad Media, sino que el mundo se transforma y se hace
por así decirlo, se convierte, más que hacerse, se convierte en que el hombre es ya el centro del mundo. Es el centro del mundo de alguna manera, aunque para nosotros siempre será Jesucristo, pero es cuando se adopta dentro de lo que es la mentalidad y de la filosofía europea que el hombre sea el centro del universo, al modo de el ejemplo de la creación que ha tenido, haciendo a Cristo, a su Hijo, a su don más preciado, un hombre. Hasta entonces el hombre siempre había sido sinónimo de pecado, y hasta ahora, o a partir de este momento, el hombre empieza a ser una imagen, un icono de la manifestación de Dios en la tierra. Ya no es un hombre perverso, sino que es una realidad de la creación divina. En todo este mundo de relación de cartas con Erasmo de Róterdam y con los grandes maestros de la Universidad de Alcalá de Henares, ya todos prácticamente erasmianos o de las ideas de Erasmo de Róterdam, Juan de Valdés empieza a elevar al papel. Están haciendo también, imaginaos la historia tan interesante que está sucediendo en Alcalá de Henares. Están las primeras imprentas que están ya trabajando y haciendo las obras, claro, muchas obras de las que le vienen Erasmo de Róterdam, claro. Ese pensamiento a través de la imprenta se expande de una manera increíble por todo lo que son los centros de poder y los centros de información. Entonces tenemos a Juan de Valdés, que ha llegado de su cuenca a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares, de una familia sospechosa de criptojudaísmo y de judaísmo, y se instala aquí. Enseguida es perseguido por la Inquisición, porque siempre hay ese tufillo, esa búsqueda que había de encontrar a personas reformadas. Esto le hará, ante esa persecución, que sea salvado in extremis por las poderosas familias alcalaínas de Alcalá de Henares, que ya están en mente y están en modo reformado, pero que todavía no lo pueden decir, y consigue de que no sea apresado por la Inquisición. A todo esto, su hermano Alfonso de Valdés, que es otro gran escritor también, para muchos de los ataques que contra su hermano Juan de Valdés se puedan producir. Como os he dicho, él es el secretario del emperador Carlos V y es el autor de sus cartas bellas. Este es un poco el título que tenía. Cuando imaginamos de cartas bellas, no tenemos que pensar en cartas de amor que le hacía Alfonso de Valdés al emperador, sino que cuando el emperador, que tardó bastantes años, bastantes meses y bastantes años, en concreto años, en coronarse, y cuando hacía conquistas de territorios, entraba en una ciudad, el secretario, el autor de sus letras bellas, lo que hacía era como componerle un panegírico para que se leyera en esa ciudad: pues hoy ha llegado el emperador, el gran César, invicto y majestuoso, que va a traernos a esta ciudad. Entonces eso era hacer ese tipo de cartas. Aparte, era uno de los hombres de confianza y de proximidad al emperador, con los que tenía por así decirlo, el encuentro íntimo, y que no fuera la corte de aduladores nobiliarios que por motivos militares y por motivos económicos estaban alrededor de él. Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés, lo hacía pues verdaderamente por amor al arte literario, porque claro, él también, estando cerca, estando a la sombra del emperador, pues cumplía con una de sus expectativas, que era un poco también estar en la gloria. No vamos a decir que todo era desinterés. Alfonso de Valdés muere de pronto. Juan de Valdés está en la mira y en el punto de vista de la Inquisición, y tiene que escaparse a otra de las dependencias que tenía entonces España, que era el Reino de Nápoles, era el sur de Italia. En la parte que va desde, si vemos lo que es la península italiana, esa parte de la bota con el tacón, desde Nápoles para abajo, eso era un reino español, se llevaba desde la península. Y entonces también había mucha presencia intelectual. El que
el que le andaba persiguiendo un poco la Inquisición por sus ideas, muchas veces acababa en Nápoles, porque en Nápoles, en Italia, todo el Renacimiento estaba mucho más vivo, y entonces como había más creación y había tantos reinos, ducados, principados, repúblicas, pues imaginaros, Gran Ducado de Toscana, que era Florencia, República veneciana, todo ese tipo de cosas, decía que al haber tanta variedad no había un control férreo de una Inquisición que estaba en Roma, pero que muchas veces, bueno, pues estaba muy corrompida y estaba muy buscando a personas muy concretas, pero no estudiando todos los textos y toda la literatura que había por allí. Como os digo, Juan de Valdés acaba en Nápoles, y allí, con toda la intelectualidad, empieza a hacer una cosa que hasta entonces, ahora nos parecería algo normal, pero que hasta entonces nunca se había hecho, que fue crear unos círculos donde, con la mentalidad de la filosofía humanista y de principios de literatura reformada, sobre todo de ciertas obras de Lutero, empiezan a juntarse unos círculos en la clandestinidad para comentar lo que son las cosas de la fe. Y él hizo unas sentencias que las conocemos ahora como consideraciones. Entonces, la propuesta es muy bonita, porque vamos a entrar en lo que sería entonces un círculo conspirativo, y vamos a oírle a Juan de Valdés qué cosas estaba diciendo y qué cosas en la que movían el espíritu, el ánimo. Son cosas todas son escritos todos de una notabilísima espiritualidad, pero son las cosas que nos van a acercar a cómo estaba entendiendo Juan de Valdés la relación con Dios y la relación dentro de una iglesia, que él veía que era una iglesia que necesitaba a gritos una reforma. Todos estos círculos, primero existió el de Nápoles, luego existió el de Roma, fueron expandiendo su idea reformada, de incipiente reforma. No podemos hablar de que él fuera un reformador al uso que cortó con Roma, no, él murió católico, pero ya todas sus ideas eran ideas reformadas. Ideas reformadas que serían una especie de, no de aceptación plena de las ideas de Lutero, pero muy próximas. ¿Qué pasaba? Que las personas que estaban en los círculos de Nápoles y en los círculos de Juan de Valdés, sí que dieron, muchos de ellos, un paso muy grande hacia la reforma. Y algunos vais a decir, bueno, bien, pero la reforma, eso está en Europa, pero nos has dicho que aquí va a haber una relación con el anglicanismo. Pues sí, uno de los personajes más influidos por Juan de Valdés fue Pier Martir Bermiglio. Y Pier Martir Bermiglio, cuando vayamos siguiendo la historia, lo encontraremos que acabó como profesor de Oxford. Se tuvo que escapar, claro, porque este ya dio pasos definitivos en pos de la Reforma. Se tuvo que escapar de Italia, se tuvo que escapar también de Suiza, que eran todos, la distancia es muy corta, solo pasar los Alpes, el norte de Italia, saltar al cantón suizo, el cantón suizo, me estoy refiriendo al cantón de habla suiza. Ya sabéis que Suiza está partido en cuatro cantones idiomáticos: el francés, el italiano, y la parte más claramente alemana, subdividida en dos partes. Entonces, de ahí también, ahí había una gran lucha, porque no toda la reforma estaba bien entendida. Los calvinistas eran muy exigentes con el trato de la fe, y se asusta un poco y dice, bueno, me he escapado de Italia, llego a Suiza y resulta que aquí están en una persecución también constante, y acaba en Inglaterra, y en Inglaterra se termina convirtiendo en un referente por sus ideas y por su modo de entender la religión. Acaba siendo profesor de Oxford, acaba una cosa increíble, acaba siendo el primer sacerdote casado en Oxford y el primero que convivió con su mujer dentro del recinto de la universidad. Ahora, desde un mundo reformado, esto no suena tan sencillo, pero tenéis que tener en cuenta que los primeros miembros de la Iglesia de Inglaterra, del incipiente anglicanismo,
eran muy timoratos, y los que estaban casados, que ya había muchos curas que estaban casados, estaban todos en la clandestinidad. Eso les encantaba, a estar escondidos. Pero Bernardo me dijo, oye, pues si yo no creo en el celibato, estoy casado con mi señora, pues voy a vivir en la Universidad de Oxford. Y como veréis, pues les apedrearon la casa donde vivían y todo. Fue una escandalera muy grande. Y fue él, como ideólogo y como teólogo y como liturgo, o encargado de una parte de la liturgia, en que se unió alrededor del año 1549 a Cranmer, el arzobispo Cranmer, en todo lo que fue la creación y la reforma del libro de oración común, de los libros de sermones que hizo Cranmer para defender el libro de oración. Y todo esto lo hace con el espíritu que él ha encontrado leyendo y oyendo las sentencias, las consideraciones de Juan de Valdés. Entonces, aquí, para terminar hoy, ya tenemos un hilo conductor. De Cuenca, de 1509, sale un personaje que evoluciona desde Alcalá de Henares, es perseguido, evoluciona intelectualmente, es perseguido por la Inquisición, no lo condenan, se escapa a Nápoles por la mediación de su hermano, secretario de Estado, y allí crea unos círculos que imprimen el espíritu reformador a personajes italianos, uno de los cuales, y el más importante, acabará en la alta cúpula de lo que fue la naciente Iglesia Anglicana. Hoy hemos recorrido un espacio en la historia de la Reforma. Nos hemos introducido como primer capítulo en la historia de Juan de Valdés. Una vez más, encantado de haber podido acercaros este fragmento vivo de nuestra historia, de la historia de la Reforma. Muchas gracias también a don Noel, director de nuestra radio, que hace posible que esta alocución o este capítulo os llegue a todos vosotros a través de Radio Anglicana.